Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengan un buen día. En este video voy a explicar un estado de resultados teniendo en cuenta que es un estado de resultados de una empresa industrial que viene ocasionado, viene eh, con la secuencia del estado de costo de producción y el estado de costo de ventas. Entonces, para este caso tenemos el estado de resultado de dos formas. Voy a explicar las dos formas de realizar el estado de resultado. Entonces tenemos la primera forma, es la forma antigua o tradicional que se ha utilizado en el país, y está la forma según las normas internacionales de información financiera. Bien, entonces vamos a buscar entre los datos las ventas de el ejercicio. Entonces las ventas netas van a ser igual a las ventas, que son 1.875.000 dólares. De ahí tenemos el costo de ventas, que viene del estado de costo de ventas, que tenemos que es de 398.250. Entonces la utilidad bruta sería las ventas netas menos el costo de ventas, 398.250. Entonces tenemos una utilidad bruta de 1.476.750. De ahí pasamos a los gastos de operación. ¿Cómo obtenemos los gastos de operación? Al sumar los gastos de administración y los gastos de venta. Entonces, gastos de administración tenemos que son 19.125, y gastos de venta 54.750. Entonces, al sumar ambos gastos, tenemos los gastos de operación. Gastos de operación serían 73.875. Entonces, al obtener los gastos de operación, le restamos a la utilidad bruta los gastos de operación y tenemos la utilidad de operación: 1.476.750 menos 73.875. Nos da una utilidad de operación de 1.402.875. Gastos de una operación. Como obtenemos los gastos de una operación? Al sumar gastos financieros, bueno, en este caso no sería sumar, sería dar la operación de gastos financieros y productos financieros. Productos financieros serían ingresos de una operación. Entonces aquí vamos a hacer una resta, y el que salga mayor, si los gastos financieros son mayores que los productos financieros, entonces se resta. Si los productos financieros son mayores que los gastos financieros, entonces se suma. Ya lo vamos a ver. Entonces, gastos financieros. Tenemos gastos financieros de 17.250 y tenemos productos financieros de 15.000. Entonces, la diferencia, los gastos financieros son mayores que los productos financieros. Entonces, aquí se hace la diferencia: 17.250 menos 15.000. Entonces, siempre hay que poner primero la cantidad mayor y restarle la cantidad menor. Entonces, lo que haya sido mayor, si los gastos fueron mayores, entonces esto se resta, como es este caso. Pero si los ingresos o productos financieros fueran mayores, entonces se tendría que sumar a la utilidad de operación. Eh, por eso no me gusta este método, porque puede llegar a ser confuso. Prefiero el otro método, que lo voy a explicar más adelante. Igual, ingresos y gastos de no operación. Aquí están otros gastos y otros ingresos. Entonces hay que ver cuál es el mayor. Otros gastos. Otros gastos tenemos 11.250, y otros ingresos son 6.750. Entonces
hay que restarlo siempre. Entonces el mayor es otros gastos menos otros ingresos, 6.750. Dan 4.500. Estos 4.500 se van a restar porque los otros gastos son mayores. Y ahí vamos a obtener la utilidad antes de reserva e impuestos. Entonces tenemos 1.396.125 de utilidad antes de reserva e impuestos. A esto se le va a aplicar, según los artículos del Código de Comercio, según la sociedad que sea, sociedad en nombre colectivo y sociedad en comandita simple, se les aplica el 5%. Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones se les aplica el 7%. En este caso tenemos una sociedad anónima de capital variable, entonces sería el 7%. Y esa cantidad que dé la utilidad antes de reserva por el 7% no puede sobrepasar la quinta parte del capital social. Límite de capital social, la quinta parte no lo puede sobrepasar. Aquí lo tengo en fracción 1/5, entonces un quinto por el capital social. Hay que corroborar de que no pase de la quinta parte del capital social al realizar el cálculo del 7%. Entonces es de multiplicar la utilidad antes de reserva por el 7%. Da 97.728.75. Bueno, entonces hay que verificar siempre que el capital social no sobrepase esa cantidad. Entonces voy a buscar en los datos capital social 621.750. Entonces, ¿cuánta es la quinta parte de este capital social? Voy a multiplicar esto por la fracción que tengo aquí de un quinto. Bueno, aquí lo voy a multiplicar. Voy a multiplicar esto por 1/5. Entonces tenemos que el límite de 124.350. Entonces no sobrepasa, está bien que tenga 97.728.75. Esto si no hay en el ejercicio reserva legal. Y en este ejercicio no hay reserva legal acumulada, entonces está bien que se vaya. Después la utilidad antes de impuestos es simplemente restar a la utilidad antes de reserva de impuestos la reserva legal, 1.298.396,25 centavos. Y aquí vamos a el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta, si los ingresos son mayores de 150.000, que en este caso así lo es, son el 30%. Si son menores de 150.000, entonces son 25%. Entonces aquí sería por el 30%. 389.518,88 centavos. Entonces restamos la utilidad antes de impuesto menos 389.518,88, que es el impuesto sobre la renta, para tener una utilidad del ejercicio de 908.877,38 centavos aproximadamente. Bien, vamos a la segunda forma de realizar el estado de resultado. Entonces aquí no me voy a detener mucho. Las ventas es 1.875.000. Aquí tenemos los ingresos de nueva operación. Entonces, a diferencia de la otra forma de hacerlo, aquí sumamos todos los ingresos. Entonces, productos financieros 15.000, otros ingresos 6.750. Entonces aquí sumo todos los ingresos, total ingresos, los sumo y tengo total de ingresos de 1.896.750. Aquí no van a haber lugar a confusiones, que el único lugar donde se suma
Y tenemos el costo de ventas que viene del estado de costo de ventas o costo de lo vendido, 398.250. Al final va a dar lo mismo, solo los ingresos y la utilidad bruta va a ir variando con respecto a la otra forma de realizar el ejercicio. Entonces, total ingresos menos los costos de venta da 1.498.500. Gastos de operación, otra vez hay que sumar los gastos de administración y gastos de venta. Entonces, gastos de administración, 19.125. Y gastos de venta eran 54.750. Entonces ahí tenemos gastos de operación 73.875. Gastos de no operación. Aquí si sumamos los gastos de no operación, que serían gastos financieros y otros gastos. Gastos financieros, 17.250. Otros gastos, 11.250. 28.500. Entonces, aquí se me olvidó hacer la utilidad de operación. Entonces la utilidad de operación, utilidad bruta menos los gastos de operación, sé que nos da una utilidad de operación de 1.424.625. Utilidad antes de reserva, utilidad de operación menos los gastos de no operación, que son 28.500. Entonces 1.396.125. Entonces nos debería de dar lo mismo que en la otra forma. En este punto sí tienen que dar lo mismo. Utilidad antes de reserva, impuestos, tienen que dar exactamente lo mismo. Entonces vemos que nos da 0. Entonces tienen la misma cantidad en la utilidad antes de reserva, impuestos, que es lo importante. Aquí tienen que tener la misma cantidad o converger con la misma. Volvemos a la reserva legal, que decíamos de que es el 7% por ser una sociedad anónima de capital variable. 7%. Y que esta no sobrepasa la quinta parte del capital social de esta entidad en este ejercicio. Entonces restamos la utilidad antes de reserva menos la reserva legal, 1.298.396,25, y a este se le aplica el 30% porque sus ingresos gravables son mayores a 150.000. Entonces ya tenemos el impuesto y tenemos que la utilidad del ejercicio es de 908.877,38 centavos aproximadamente. Entonces tiene que dar lo mismo en ambos estados de resultado. Entonces da 0, entonces en ambos formas da lo mismo o debe dar lo mismo. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.